Muy buenos días. Hoy es 13 de septiembre, lunes 13 de septiembre, y tenemos en la cátedra central de la licenciatura en danza de la Universidad de Antioquia, tenemos una invitada muy especial. Ella es una estudiante de nuestra universidad y viene trabajando desde hace un buen tiempo un proyecto de investigación muy lindo. Entonces se ha vuelto una experta en metodologías de investigación, creación para la danza, y por eso nos parecía muy importante traerla aquí y traer su experiencia. No solamente porque tiene un conocimiento del medio de la danza amplio en muchos aspectos, pero también porque ha hecho un proceso de investigación muy serio y muy dedicado para su trabajo final de grado, que ya está terminando. Entonces, bueno, les voy a hablar un poquito de Catherine. Kate, espérense, le doy entrada a Marta. Kate desde muy pequeña empezó a bailar folclore, pero ella dice que no se acuerda ya de esa época. Su formación comenzó bailando danza urbana y danza moderna desde los 10 años y en este momento se encuentra terminando la licenciatura en danza de la universidad. Tiene una amplia experiencia como bailarina y profesora de danza, además de coreógrafa. Ha tomado talleres internacionales en diferentes países de Latinoamérica. Ha trabajado con reconocidos artistas del género urbano como Maluma, Jay Álvarez, Gracie, Juanes, Mike Bahía, entre otros. Fue coreógrafa de Farina y su último trabajo fue como bailarina y asistente coreográfica para la serie Ritmo Salvaje de Caracol y Netflix, que dentro de poquito sale, ¿cierto, Kate? O quién Sale sabe, el yo no otro sé. año. El otro año, listo. Le interesa, cuando estábamos conversando de que después de la graduación, ¿qué le gustaría? Le interesa llevar estos métodos que ha aprendido de investigación, creación a otros espacios, precisamente como el de la danza urbana. Y hoy, entonces, como les contaba, nos va a estar conversando un poco sobre su trabajo de grado, que ha sido una investigación pues que particularmente yo llevo en mi corazón porque la he acompañado por bastantes años en esta búsqueda. Entonces, bueno, aquí les dejo a Kate para que les cuente ya con detalle su historia y su trayecto. Bienvenida. Gracias, profe. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están acá. Estoy muy emocionada, obviamente nerviosa, eh, pero bueno, me parece como muy bonito compartir un poco de todo el proceso que he tenido con esa investigación. Un proceso que realmente en el que se han notado cambios, en el que se han notado mucho progreso, en el que han pasado un montón de cosas, en el que realmente he metido como mi corazón y mi mente y todo, y en el que se va a ver reflejado o se ve reflejado lo que yo soy, lo que yo siento, mis intereses, porque siento que esa investigación, no sé, la he llevado como siempre. O sea, no solamente, pues incluso ahorita pensando como, pucha, ¿qué voy a decir? Eh, una investigación, pues, o una investigación, creación y en arte, siento que debe reflejar mucho de nosotros. Pues, y en este momento, esta refleja mucho de mí. Y se investiga no solamente a partir de un documento, a partir de una lectura o a partir de un libro, sino a partir de las experiencias, de la cotidianidad, de la intuición, de lo que uno siente, ¿cierto? Como cómo se pone en acción y a favor de la investigación todo nuestro ser, o sea, todo y ahí a cada momento, ¿cierto? Entonces eso ha sido como muy bonito en esta investigación. No sé, profe, como por qué parte comienzo. Pues, ¿qué tal si empiezas, digamos, atrás cuando estabas en seminario de investigación?
que es el momento en que empieza uno a pensar sobre la pregunta, que creo que esa pregunta fue muy difícil de agarrar, ¿cierto? Le pensaste mucho, le trabajaste mucho y yo sé que cambió mucho, pero fue muy interesante el proceso. Entonces, que nos contaras tus inquietudes iniciales, el porqué de tus inquietudes, como tú dices, fue algo muy personal y cómo se vuelve entonces esta experiencia personal en un trabajo de investigación. Sí, bueno, la obra o mi investigación creación se llama Yo soy un somos Catalina Malín, ¿cierto? Pues a muchos y a muchas les traerá o no como una recordación o por ahí les sonará algo, ¿cierto? Durante muchos años yo he tenido o se ha venido fortaleciendo un interés por, por lo ancestral o como por mis orígenes. Yo soy una persona que como que me pregunto de dónde viene qué, o sea, cualquier cosa. Si esta persona actúa de tal manera, ¿por qué? O sea, ¿cómo fue desde niño? ¿O qué pasa en su familia? ¿Cierto? Como una necesidad de ir atrás a encontrar el porqué de las cosas que suceden ahora, ¿cierto? En ese sentido, me preguntaba mucho sobre el proceso de la colonización, sí, sobre las comunidades indígenas, sobre el porqué, no sé, del sistema, cómo se generó, qué ha pasado a nivel social, a nivel económico, incluso a nivel cultural, ideológico, ¿cierto? Como en este territorio, o bueno, en mí y en quienes me rodean, ¿cierto? Eh, y la vida, como en estos viajes, por ejemplo, con artistas que he viajado, pues que he tenido la oportunidad de estar en otros países, la vida me llevaba a lugares arqueológicos, por ejemplo, estuve en Guatemala, en Itza, en las pirámides, pues en Guatemala, he tenido la oportunidad de estar en las pirámides de Teotihuacán en México, como en Perú, y además, siempre que viajo como a un lugar, siempre busco o lo natural o mirar la historia de ese lugar, ¿cierto? Es como un interés que está en mí. Entonces, quería hacer algo con eso. Incluso en el inicio de la investigación no sabía si iba a ser una investigación creación ¿cierto? Pues iba a ser una obra o simplemente como algo referente a, o no sabía ni siquiera si me iba a funcionar ese tema, o pucha, yo qué voy a hacer, o sea, me interesa este tema, me apasiona, pero ¿será que sí pega con esta carrera? Pero bueno, seguí desde el principio, incluso hay unos compañeros acá que estuvieron conmigo en las primeras, que yo creo que saben que estaba re perdidísima, que yo estaba segurísima de lo que quería, de algo con respecto, sí, como con respecto a la arqueología o a las pirámides, incluso estuve pensando en un camino ancestral que se llama, bueno, se llamaba Capagñán, que recorre como gran parte de lo que fue el imperio inca. O sea, como que navegaba de aquí para allá buscando como si sí o no, pero nada me pegaba, me estresaba mucho, pues me llegué a estresar mucho, pero en este curso de investigación, como que todo fue tomando forma, ¿cierto? Incluso yo creo que terminó sin la forma, pero sin embargo me ayudó mucho como a concretar ¿cómo se dice? Como a depurar esa información que yo tenía, como quizás esto sí, quizás esto no. Eh, bueno. Ahí me parece una cosa interesante porque, Kate, cuando estabas en ese curso, fue muy, muy bacano como el rango de referentes que buscabas.
¿cierto? Porque buscabas poemas de la colonia, buscabas historias de Hernán Cortés, buscabas videodanza, porque con el camino pensabas de pronto si se puede pensar quizás hacer un videodanza. Entonces, como, ¿de qué manera esos referentes te fueron ayudando a depurar o de pronto para decirte que no servía por ahí o no sé, cómo fue esa historia de la búsqueda? Bueno, yo empecé leyendo sobre la colonización, o sea, el proceso que pasó en México, a dónde llegaron, pasó esto allí, pasó esto allá, llegaron en tal año, pero la verdad, la verdad yo no sabía qué iba a hacer con esa información, pero me interesaba. O sea, para mi vida personal me gustaba aprender, lo estaba haciendo por la universidad, no sé, yo como que para algo me tiene que servir o alguna señal de algo me tiene que dar esta información. Seguí leyendo, llegó un punto donde, como les dije, como que empecé con el Capañán, quizás hacer una obra sobre los caminos, eh, sobre los caminos del Imperio Inca, y además llegaban como al territorio colombiano, como en la parte de abajo de Nariño, entonces eso involucraba a Colombia, entonces, cierto, pero llegó un punto donde yo dije como que mm, por ahí no es, como que llegó un punto donde no sentía como esa pasión o ese como interés por continuar, ¿cierto? Pues por continuar con ese tema o pues con eso en específico del camino. Yo digo que sin Ana María Tamayo yo no hubiera encontrado nada, o sea, yo hubiera sido una perdición. Eh, pero bueno, entonces la profe con mucha paciencia me iba como que esto sí, esto no, y eso toma tiempo. O sea, les digo, o sea, eso hace que como 3 años. Eh, como con mucha paciencia fui encontrando, ante la profesora me decía, quizás lee esto, mira esto, y yo, bueno, ta, ta, ta. Al final, eh, estaba también como por esa pregunta sobre la mujer, sobre el papel y los roles de la mujer en la sociedad, y estuve como investigando sobre la Malinche, sobre otro personaje que no recuerdo, eran como tres. Eran Y tres, sí, había una de sí, Panamá, pero Kate, antes sí. de la mujer, la pregunta por el cuerpo fue muy importante, que yo creo que fue la que te llevó a la pregunta por la mujer. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Sí, entonces, de qué manera como llevar ese interés a la danza, como cómo relacionarlo con la danza. Para mí más que la danza es el cuerpo, ¿cierto? El movimiento. Entonces, cómo se ve reflejado y de qué manera se ve reflejado como ese pasado en el cuerpo del presente, ¿cierto? Como qué hay, qué vestigios, qué información hay en el cuerpo de los que habitamos en este momento la Tierra, qué información hay de, de, de lo que pasó hace siglos, pues como en este territorio, ¿cierto? Bueno, como un montón de preguntas sobre eso, sobre el cuerpo, sobre el movimiento, pero también sobre la mujer. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo de la mujer? Además yo creo que estaba como en otro curso de género. Bueno, como que diferentes cursos que estuve tomando fueron alimentando ¿cierto? Como dándole forma a este trabajo de investigación-creación, ¿cierto? Eh, ¿Qué más? Sí, sí era un interés como por qué se veía en este cuerpo lo que pasó hace siglos, qué Lo que pasó información con hubo la acá. llegada de los españoles, que creo que Uh-huh. no has aclarado eso. Sí, sí, pero eso viene también entonces con ellas, pues con los personajes que tomé luego, y es que qué cambios sufrió, qué cambios se dieron en el cuerpo a partir de la colonización, ¿cierto? Eh,
y es que el cuerpo no cambia, sí, porque también hubo un cambio ideológico, un cambio, cierto, cultural, un cambio, o sea, cambio incluso de la infraestructura, cambio del territorio, cambio de lo que se ve, de lo que se oye, de lo que se escucha, ¿cierto? Y todo eso entra por el cuerpo. Entonces, ¿qué pasó en esos cuerpos? Y, y, qué, y qué heredamos de esos cuerpos, ¿cierto? Como que llevamos en este momento. No sé si estoy respondiendo. Sí, sí, y cuéntanos un poco por qué escogiste al principio estas tres mujeres, pero luego a Catalina y a la Malinche. ¿Qué tenían de especial estos personajes históricos? Bueno, eran tres. Lo que pasa es que de la tercera o de la segunda o primera, no había mucha información. No sé, como que empecé a buscar y me enganché mucho. Bueno, primero la Malinche. La Malinche es un personaje histórico pues, de lo que ahora es México. Estaba muy relacionada con Hernán Cortés y Hernán Cortés se conoce pues como el colonizador de ese territorio. Y de la Malinche, incluso hay un término, no sé si hay algún mexicano por acá, eh, que se dice malinchista, ¿cierto? Es como sinónimo de traición. Entonces, como tal, Malinche en México sí hay sí hay mucha documentación, hay bastante información, es reconocida como debería ser o como no. Al fin y al cabo, sí, sí, pues el nombre suena, ¿cierto? Y me interesaba mucho tener como una persona como de acá, de Colombia, ¿cierto? Y en ese sentido, me llamó mucho la atención la India Catalina. Además, porque para todos nosotros, yo creo que no es ajeno este nombre de la India Catalina. Pero entonces, ¿qué tanto sabemos de la India Catalina? O sea, la escultura que hay, nada que ver con lo que realmente posiblemente fue la India Catalina, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera nos dan esa historia o nos muestran esos personajes históricos, ¿cierto? Entonces, también me interesó mucho, como que fue, pucha, es como si a uno de nosotros muriera y más adelante se le inventara algo, como que todo lo que yo hice en mi vida se está mostrando de la manera que no es, ¿cierto? Como que están utilizando quizás mi nombre para, para algo que no tiene nada que ver conmigo. Entonces, me interesó mucho eso de la India Catalina. De la India Catalina no hay realmente mucha información, hay como, encontré más que todo a un investigador que se llama Hernán Urbina Joiro, que es como el que más ha hecho, tiene como 2 libros, si no estoy mal, 2 ediciones de un libro que se llama La India Catalina, en las huellas de la India Catalina. Eh, entonces, de ese como que me pegué mucho porque tiene un interés sobre lo que pasó con la India Catalina, ¿cierto? Como sobre los orígenes reales o la historia real de la India Catalina. Qué pena. Entonces, así llegué a estos dos personajes, a la Malinche, a la India Catalina. No sé, les cogí como mucho amor, los abracé mucho, además porque, cierto, como de qué manera me identifico con ellas, además después de leer como su historia, su vida, me pareció como, comencé a tener como quizás una responsabilidad, o sea, más que incluso por mostrarle a todo el mundo quiénes eran ellas, por lo menos por saber yo y por compartir dentro de mi círculo, cierto, por tomarme el tiempo de, de excavar en esa historia de ellas, ¿cierto? Como a no dejarme llevar por la India Catalina, la escultura, los premios de cine y la Malinche, malinchista, traicionera, ¿cierto? Como que no. Entonces, fue muy bonito, fue muy bonito comenzar a Podríamos, podríamos decir que leerlo. hiciste una lectura feminista de estas dos figuras.
Contanos un poquito de lo que descubriste que decían las historias de ellas y tu interpretación de estas figuras. Bueno, las comencé a leer por separado, pero después comenzaron a tener mucha relación. Incluso hay documentos que, que hacen de ambas, como haciendo, ¿cierto? Como la relación y las similitudes. Es muy complicado porque nosotros comenzamos, y eso fue una tarea también como muy tesa, a cómo me desligo un poco de lo que pensamos en este momento, o sea, cómo, porque si nos ponemos a leerlas, ambas ambas ayudaron a ver, llega un punto donde uno comienza quizás a rechazar o a no mirar de buena manera la colonización, ¿cierto? Porque fue una invasión. Y el saber que de una u otra manera ellas ayudaron a los colonizadores a conquistar, que además fueron traductoras y mediadoras, pues además de traductoras, mediadoras, para que, pues como para que se diera de manera más rápida la colonización. Como de qué manera entender que sus acciones, ¿cierto? Como salirme de este contexto, como cómo actuaría yo. Yo hubiera hecho eso mismo, como poniéndome en los zapatos, es muy complicado y a lo mejor imposible, pero hice la tarea. Como que sienten ellas. Es muy teso porque llegaba momentos donde, no ganas de llorar, me daba momentos, donde ponía música y era como incluso un tipo ritual de llamarlas, pues como de intentar sentir eso, de traer a mi recuerdo todo eso que leí, todo eso incluso pues aportando también desde mi sentir, desde mis experiencias, ¿cierto? ¿Quiénes fueron ellas? Como transportarme a esa época o quizás transportarlas a ellas y sentir eso. Fue muy teso, pero fue también un trabajo quizás artístico y de lo que hace la danza, ¿cierto? Como el sentir, el apropiarme, el interpretar, más que interpretar, buscaba como ser. Y fueron unos ejercicios de exploración, fueron como los primeros ejercicios de exploración de movimiento que hice muy tesos, porque incluso ya después al escribir, ¿qué pasaba? O sea, entraba como en un choque, en un impacto emocional muy fuerte, ¿cierto? Y también se hizo como ese trabajo de reconocimiento, de entendimiento, de qué pasó. Entonces, sintiendo eso, cómo lo adopto, cómo lo siento yo en este momento, sin alejarme sí o sí de lo que yo soy ahora y de lo que me rodea, ¿cierto? Porque entonces como Kate, conecto dos épocas. exacto, y ahí hay una cosa que me parece muy interesante de tu trabajo, pero como muchas de las personas que están aquí con nosotras hoy, es posible que no conozcan la historia de Malitzin y de Catalina. ¿Por qué no les cuentas un poquito más detalles de Malitzin y de Catalina para entender desde dónde, qué información tenías tú de ellas y cómo al traerlas a tu cuerpo y a lo que tú eres empiezas a producir otra información? Que ese dato me parece una cosa muy bonita en el proceso de creación.
Bueno, se dice que la colonización, bueno, yo no diría como una fecha exacta, pero tiene como fecha exacta 1492, ¿cierto? Voy a ir haciendo como un paralelo. Ambas, Malincín y bueno, Malincín, Malinche eran como diferentes nombres, pues tenía como 3 nombres. Marina era el nombre españolizado. Malinche era una niña hija como de un cacique o de una persona con alto poder dentro de su comunidad. Y su papá murió, la mamá se consiguió como otra persona, y para que la niña no quedara como con un alto poder, sino como su hermanastro, fue regalada. Y la persona a la que lo regalaron la vendió a los colonizadores. Esto fue aproximadamente como en 1500, empezando el 1500, ¿cierto? O sea, llevamos poquitos años de la colonización. Eso fue en O el... sea, a ella la regalaron a los españoles. Sí, Joven, ¿cuántos años muy tenía más o niña, menos? como aproximadamente 10, 13, como entre los 10 y los 15 años, ¿cierto? Ella fue regalada desde muy niña por su madre, por su familia, y la llevaron a en ese momento ya habían personas, se dice, cristianizando, ¿cierto? Entonces enseñando a las niñas, pues porque como que vendían un grupo de niñas, las cristianizaban, les enseñaban las costumbres y los modos como de ser, de actuar, europeos. Les enseñaban el idioma español, pero ella por A aparte, vestirse. a vestirse, sí, pero por aparte, ella sabía nahuatl y se me olvida el otro idioma. Nahuatl era el idioma allá, se me fue. Entonces ella sabía nahuatl, este otro idioma y el español, ¿cierto? Cuando ella creció, muchos años después, esas mujeres fueron dadas a Hernán Cortés, pues como por pues ahí dice que como por ser muy despierta, por ser muy así, como muy, ¿cómo se dice? Muy inteligente. Muy inteligente, sí, además por saber 3 idiomas, se convirtió en la mano derecha de Hernán Cortés. Entonces Hernán Cortés la llevaba para todos lados. Incluso se ven imágenes donde Hernán Cortés siempre está acompañado de una mujer, ¿cierto? Y esa mujer sería la Malinche o Doña Varina, que también se le dice. Bueno, por otro lado, está Catalina, que Catalina se dice que fue robada. Ella también era hija pues de alguien importante dentro de su comunidad. Y a ella se la llevaron para Santo Domingo, también desde muy niña, la cristianizaron, le enseñaron pues como todas las costumbres, y se dice, ella no estuvo pues aquí en el territorio pues desde del que nació. Se la llevaron para Santo Domingo y luego regresó, dicen que tipo 33 años, y se convirtió en la mano derecha de Pedro de Heredia. Lo mismo, fue, o sea, lo estoy contando como así, rastatas. Fue, fue traductora y fue mediadora. Además que algo que sucedía como aquí en el territorio pues de Cartagena, que estaban los indios Mocanae, que eran muy bélicos, eran muy bélicos, de la violencia, muy agresivos.
y se dice que ella tuvo un papel muy importante porque medió, ¿cierto? Pues tuvo palabra para que, como para que se frenaran esas acciones tan violentas entre españoles pues, y los indios mocaná. Entonces ambas tuvieron también palabra para que, hablando con los caciques, para que se mediara y se hiciera, ¿cierto? Como esa colonización, porque sí o sí se iba a hacer, era, yo siento que básicamente evitando masacres, porque sí o sí, o sea, si no se doblegaban, los mataban. Entonces siento yo que, pues pucha, ¿qué hago? O sea, pues he pensado yo, o, o ayudo para que no los maten, o no ayudo, e igual van a colonizar, igual los van a matar, ¿cierto? Entonces era como estar entre la espada y la pared, ¿cierto? Al fin y al cabo uno no sabe cómo fue ese proceso de cristianización, cómo se vendió también la religión católica, cómo se les dijo que, cierto, o sea, un montón de cosas que no Es, sabemos y que posible es difícil como imaginar a partir de lo que sabemos y de lo que pensamos en este momento, ¿cierto? es muy interesante en este momento porque creo que ahí tuvimos unas conversaciones muy ricas precisamente sobre eso, sobre, bueno, y creo que en esto, los que han pasado y las que han pasado con nosotras en Historia uno lo hemos hablado mucho de, de Catalina de Medici, y es bueno, cómo escribe la historia estas mujeres, pero qué otra interpretación le podríamos dar a los hechos, ¿cierto? Y cómo nos ubicamos usando esta imaginación histórica para darle una interpretación como que nos suene más, que nos haga un poquito sentirnos más cercanas a ese personaje, ¿no? Para entender un poquito la razón de ser, porque por muchos años en la historia de México, sobre todo, se habló muy mal de la Malinche y siempre, como dice Kate, era un insulto, era una traidora que vendió a los indígenas, a los españoles, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Se dice, pues en algunos textos, dicen que cuando ellas estuvieron alejadas como de su territorio mucho tiempo, muchos años, y que cuando llegó, por ejemplo, Malinche, otra vez era recibida que con flores, con fiestas, ¿cómo se dice? Con regalos, no era vista de una mala manera. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí encontré alguna información que dice que esa idea de traición se vio a partir de la independencia de México, ¿cierto? Que fue cuando se comenzó a ver todos aquellos personajes que ayudaron a la colonización como traidores, como, ¿cierto? Se les dio esta designación pues de malos. Pero realmente entonces en esa época, ¿cómo? O sea, ¿qué información heredada quizás estamos recibiendo? A la que fue de hace mucho, la que es de hace poco, la que, ¿cierto? Y cómo construimos la nuestra a partir del conocimiento de todo eso. Sí, porque no nos podemos quedar como con la información que nos dan ahí por encimita. Y bueno, porque conociendo los hechos y conociendo la historia es que uno va creando la propia, ¿cierto? Uno va tomando como sus propias decisiones de qué creer y qué no creer, ¿cierto? No solamente sobre la información que nos dan como, y ya. Y además ahí hay una cosa interesante porque, pues eso que dice Kate, esa figura de la Malinche como traidora se interpreta es
en la independencia de México. Pero en los últimos años han salido historiografías críticas que repiensan ese papel, ¿cierto? Y entonces también ahí entran, porque ahí entran los referentes, porque también recuerdo que había varias obras de teatro y cosas interesantes que empiezan a repensar ese papel de la Malinche. Y eso que dice Kelly ahí, que mucho más siendo mujeres se hace más complejo que reconozcan con buenos ojos el papel de la mujer. Claro. Entonces, ¿de qué manera te sirvieron esos referentes artísticos sobre la Malinche en ese momento? Eh, para para pensarla y para saber de qué manera la pensaban otros y otras, ¿cierto? Quizás por lo que dice ¿quién? Kelly, también sentí esa necesidad de yo misma crear mis propias, quizá, conclusiones, investigar y porque, bueno, o por todos estos movimientos feministas y todo lo que ha pasado a través de la historia con la mujer, es contada por hombres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en ese momento de la independencia eh, con esta mujer y con la historia de ella que fue simplemente como tachada por los hombres, ¿cierto? Eh, y sobre los no, tomé muchos referentes. Hay referentes ahí en México, cantantes ¿cierto? Por ejemplo, está Astrid Haddad que canta sobre la Malinche también y sobre temas de la colonización, incluso referentes para yo decir, por ahí no es, esto no es lo que quiero. No quería interpretar literalmente una historia de la colonización, entonces como que por ahí no es. Eh, y bueno, fue muy bonito porque una cosa me lleva a otra. Era como decimos en este momento, como se dice, vivir el presente, o sea, literal. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy investigando? ¿Qué es lo que estoy buscando? Sin tener como en mente o desde ya, esto es lo que voy a hacer, porque si no me bloquea como los posibles hallazgos o grandes hallazgos que yo pueda hacer, ¿cierto? Eh, no que cada cosa me fue llevando como, Y yo como creo a que eso fue otra. una de las cosas más ricas de trabajar contigo, Kate, y es que no había un bloqueo con que tu resultado tenía que ser tal, como es que yo tengo que tener esto, no, sino que era dejarte llevar por el proceso. Entonces, sería muy bacano si nos cuentas, bueno, que nos cuentes un poquito porque lo bacano con la historia de la India Catalina es que si bien se sabe más del icono que se inventan en los 60, que es esa escultura y lo que sea, la historiografía que sale de ella es más reciente, entonces hay una interpretación un poco distinta, ¿cierto? Sí, entonces, ¿qué pasa? Resulta, bueno, por ahí pues estuve mirando y es que la historia de lo que conocemos en ese momento como la India Catalina, y es que la India Catalina fue la escultura, bueno, la que está grande y la que conocemos como el premio para, como, sí, para los premios de cine de Cartagena, es que estaban buscando, o sea, fue literalmente buscada para eso, para hacer la imagen de unos premios. Entonces, por ahí el director de los premios vio una imagen como algo que estuviera, algo que representara a Cartagena. Vio una mujer sentada, pues una imagen de una indígena sentada. Entonces le dijo al escultor que la parara, que la pusiera así, con Y la vestimenta de empelotara, indio. y la ¿Qué? empelotara. Y la empelotara así. Eh, y esa fue la escultura y esa es la gran escultura que conocemos de la India Catalina. Pero entonces, ¿qué pasa? Y que les dije, posiblemente a esa edad la India Catalina ni siquiera se vestía en taparrabo, porque a esa edad ya estaba eh, recristianizada, pues digo yo. Eh, a esa edad ya ella no vestía así, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué más?
¿Qué más sabemos de ella? Porque es que aparte de esa imagen que sabemos de ella, se la llevaron para Santo Domingo, se volvió una señora Ah, bueno, con nombre, que más, no se sabe el nombre indígena, ¿cierto? es que yo contando aquí chismes de... Sí, es que esos son los buenos. bueno, te resulta que ella era la mano derecha, pues andaba con Pedro Heredia. Ah, bueno, por ejemplo, Malinche tuvo una hija de Hernán, tuvo dos hijos de Hernán Cortés, Martín y una mujer, que no recuerdo el nombre. De la India, es que de la India Catalina es como que estuvo, pero como que no estuvo, o sea, es como una imagen como borrosa, como que llega, pero que no se ve en su totalidad, que se siente su poder, pero como, pucha, como que no, buscar esas gafas para verla claramente es muy difícil. La India Catalina, ella, ella se dio cuenta, bueno, los españoles cuando venían, como que lo que se encontraran de riquezas, o sea, por ejemplo, de oro, tenían que presentarlo a la corona española, ¿cierto? Resulta que, según lo que cuentan, Pedro Heredia se quedó una parte de oro, o sea, no dio todo lo que se había encontrado de oro a la corona española, entonces la India Catalina lo pilló y lo denunció. En un juicio, ella denunció a Pedro Heredia diciendo pues que él se había robado oro y dicen que desde ahí, o sea, no se sabe, no se sabe qué pasó. Ella, sí, desapareció. Entonces, De la historia. no se sabe más de ella. No iba si se casó y se fue para otro lugar. Eso es como lo último. Y además, es muy teso porque es leer a otra persona a partir de lo que otra persona lee de ella. O sea, esos escritos no son por la India Catalina, son por otras personas que quizás ni la conocieron, pero que escucharon de otras personas sobre la India Catalina. Entonces, como armar un rompecabezas y también dejar mucho a la imaginación, pero también al sentimiento, ¿cierto? Ahí hay una cosa Eh, muy tesa de Catalina y es que ni siquiera sabemos el nombre indígena y como tú uh-huh, dices, no sabemos qué pasó con ella, Kelly dice cómo sería la imagen real, sus características físicas, es como perseguir un fantasma, ¿cierto? uh-huh. Entonces, en ese sentido, sí sería rico que nos contaras ya con un lujo de detalles cómo fue ese proceso ritual de que tú llamaste a estas mujeres a que te poseyeran, a que, tú les prestaste el cuerpo a estas mujeres para que vinieran al presente a acompañarte en el proceso. Bueno, con lujo de detalle. Durante todos los documentos y todo lo que yo leí, o sea, iba sacando, pues obviamente en mi cuadernito, lo más importante, citas, incluso que dijeran de ellas. No sé, tipo, por aquí les voy a leer. Por ejemplo, a ver, entonces, el viaje, este frase es súper importante para mi obra. El viaje, este es de el archivo y repertorio, habla de la intermediaria. De la intermediaria se refiere pues a la Malinche, pero no le pone nombre, dice intermediaria. Entonces dice, el viaje a través del funcionamiento interno de su cuerpo y sus ritmos, ¿cierto? Es un viaje hacia el exterior por el pasaje urbano pasado y presente. Entonces yo fui tomando de todo lo que leía citas que me las que, que me dieran como una imagen de ellas, ¿cierto? O de lo que ellas supuestamente, pues de lo que ellas decían o de lo que otras personas decían de ellas. Y a partir de esto, yo hice todas las exploraciones, ¿cierto?
Entonces hay una, por ejemplo, si este es del mismo, dice, la Malinche era culpada de la caída del mundo indígena, traicionó a través de ambos labios, los de su boca y los de su sexo, traicionó a partir de la palabra y a partir cierto, como de sus genitales, por decirlo así. Entonces, ¿cómo comienzo? Entonces, aquí mencionan, cierto, el cuerpo. Entonces, ¿cómo llevo eso es lo que dice aquí, que traiciona a partir de ambos labios? ¿Cómo lo llevo al cuerpo y cómo lo convierto en movimiento? ¿Cierto? Pero todo va a partir de cita. Entonces, ¿cómo esto, lo que dice aquí, puf, me lo traigo, pero cómo lo interpreto yo? ¿Cómo lo tomo? ¿Qué me transmite? ¿Qué siento? O incluso leyéndolo en primera persona. Entonces, no la Malinche era culpada, sino yo fui culpada de la caída del mundo indígena, ¿cierto? Porque traicioné a partir de ambos labios. Entonces, cómo iba transformando eso que yo leía, porque al fin y al cabo esa era mi intención, o sea, traerlas, como las sentía, las, como cómo se veían en mi cuerpo, ¿cierto? O cómo las sentía yo en mi cuerpo. Hay videos, sí, hay algunos videos. ¿Quieren? Enseguida les muestro. Mientras Kate busca los videos para mostrarles, yo les cuento un poquito. Entonces, ella hizo una búsqueda documental muy juiciosa en archivos de la época, ¿cierto? En escritos, pero también en historiadores que hablaban de esa época, en poemas, en canciones como Astrid Haddad, en obras de teatro, buscando a estos personajes. Y luego empieza a experimentarlos y hacer ejercicios de movimiento en la mitad de la pandemia encerrada en la casa. Entonces empieza como a hacer este trabajo como muy sensorial, utilizando distintos elementos. Entonces usa velas, ¿cierto? Usas incienso, usas sonidos. Sí, bueno, lo que pasa es que todo eso me llevó a un interés ontológico. O sea, es como que se fusionaba con mi interés como por el ser, por el origen del ser, no solamente mm, social o histórico, sino qué es lo que somos, ¿cierto? ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que representamos? Y cómo nos fusionamos o cómo nos relacionamos con el mundo, ¿cierto? Y Entonces, con como el tiempo, acordate que el tiempo ahí también fue una pregunta muy importante. son tantas cosas. Yo comencé a ligar, o sea, yo creo que me quedaría aquí hasta las 6 de la tarde. O sea, comencé a ligar un montón de conceptos, un montón de temas, un montón de cosas que me interesaban y yo o sea, como que todo lo conectaba. Como les dije ahorita, muchas gracias con León ya. Como les dije ahorita, no se convirtió en una investigación de leer textos ¿cierto? Sino que ya la investigación ya caminaba conmigo. O sea, ya estaba en mi mente y ese interés por, por, por la historia, por entenderlas, por entenderme en ellas, por reflejarlas, de qué manera representaban, o sea, qué representaban ellas también, no solamente como personas que fueron, sino incluso como símbolos. Eh, lo conecté sí, con los elementos, desde antes, qué pensamientos se tenían antes de la colonización, ¿cierto? Obviamente, uno se vuelve como muy romántico al decir, no, es que antes de la colonización todo era bonito. No, o sea, también, ¿cierto?
también posiblemente hubo cosas cierto, pero hubo otras que sí rescato, o sea, que sí me voy como a ese sentir, a ese pensar, a esa forma de ver el mundo. Y entre eso está la conexión de los elementos. Entonces, ¿qué pasa? Y nosotros como cuerpo, que contiene esos 4 elementos, el agua, la tierra, el aire, el fuego, pues comencé también a explorar a partir de esos elementos, cómo me conectaba con, con todo eso, ¿cierto? Y bueno, fueron saliendo un montón de ideas que yo creo que se les va a comentar como un poquito más adelante. No sé si les comparto algunos Esto, videos. mostrarles más o menos, me parece interesante porque estos videos son registro, ¿cierto? Registro del proceso y me parece interesante que vean cómo fuiste de juiciosa guardando como todo tu proceso. Se les va a mostrar 2, ¿cierto? Uno que hace referencia a esto de lo que les dije, de ambos labios, de la traición, de la importancia que tuvo la lengua como órgano, ¿cierto? Y la lengua como idioma, ¿cierto? Pues como lenguaje para ser traductoras. Entonces, espere. Profe, el computador se puede para compartir. Ah, sí, ya. Sí, tú le tienes darle la flechita verde Ya. y fíjate que diga compartir sonido. Ah, pero creo que... Ah, esto también lo tengo. Si quieres, intenta compartirlo a ver. Y si no, lo comparto yo. Sería este, pero sin sonido, pues igual no es como... Ese no es importante el sonido en ese. Pues no dice nada. ¿Cómo así? Ah, sí, sí. Okay. Dale Pues no. clic a ver si te funciona. Sí. Bueno, esa es una exploración que se convirtió para mí como en las más íntimas. Pero ahí el sonido sí es interesante, ¿no? Pues suena un fondo. A Ah, ver, bueno. Ok. Ponle play, por eso. ¿Por qué dices que es de las más íntimas? Cuéntanos un poquito cómo fue la lógica. ¿Cierto? Había uno más, un poquito más largo, pero no está acá. Bueno, les voy a mostrar este. Este es el de los... Bueno, aquí tengo uno que es bajo la mesa, pero sobre eso no hemos comentado, sobre la puerta, sobre el umbral. De la puerta, Eh, sí, ¿no? Este es el de los 4 elementos. Yo, como ven, o sea, como en un espacio súper reducido, pero entonces me rodeé como, cogí lo que para mí representaban los 4 elementos, entonces una planta que representaba como la tierra, una velita el fuego, un incienso como el aire y esta coca tenía agua, ¿cierto?
Entonces, como los iba conectando y como yo en el C, cómo comenzaba a jugar a partir de ellos, pues yo creo que este sí le voy a poner el sonido, como, Está sonando, está sonando. ok, bueno, sí. Voy a adelantar un poquito. Bueno, no sé si digo, sí, era como me convertía yo en cada uno de esos elementos y fue muy bonito porque a partir de esta exploración me di cuenta que no es solamente como decir los elementos cha, 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 sino que el agua alimenta la tierra, la importancia del fuego, por ejemplo, representado, por ejemplo, por el sol para que la planta crezca, la importancia del, no sé, el aire en el que danza, por ejemplo, una planta que mueve el agua, o sea, ¿cierto? ¿Cómo se Como conectaban que eran entonces? espacios de reflexión. Esos Sí, movimientos se volvían espacios de reflexión. sí, entonces después de estas exploraciones yo comenzaba a escribir, porque siento que o sea, en esos momentos se generan como clics, ¿cierto? Esto pasa. Y a la hora de escribirlo, se van conectando otras cosas, ¿cierto? Incluso si podría hablarlo, mejor, porque se conectan otras cosas, ¿cierto? Y bueno, yo creo que ya. Contanos un poco cómo llegaste a la imagen de la puerta del no retorno, por favor, y cómo se conecta con el tiempo luego. Bueno, bajar de compartir. Eh, hay como varias imágenes, varios conceptos que yo fui tomando a través del tiempo para la investigación. Uno de ellos, como uno de los primeros, fue la puerta del no retorno. La puerta del no retorno es muy curioso porque yo estaba viendo un video de Rita Segato que habla sobre la colonización, sobre la decolonización, ¿sí? Y en este video también estaba exponiendo Karina Vidaseca y expuso sobre la puerta del no retorno. Ella tiene como un texto que habla sobre la puerta del no retorno. La puerta del no retorno se le dice que fueron estas puertas por donde salían los esclavos desde África que traían en embarcaciones para América, ¿cierto? Entonces, ¿por qué puerta del no retorno? Porque una vez que pasaban por esa puerta, y esas son unas puertas, bueno, hay como diferentes, hay unos portones gigantes o hay otras así muy pequeñas que me imagino como que los empujaban hacia... entonces, una vez que cruzaba esa puerta y se montaba a la embarcación, nunca volvía a África, ¿cierto? Entonces, para mí, mientras vi ese video, como les digo, como que me imaginaba un montón de cosas y mi mente comenzaba a conectar un montón de cosas, un montón de conceptos, un montón de ideas.
Como que me impactó mucho porque yo fue, pucha, esto es lo que pasa y esto es lo que pasó. O sea, una vez la colonización, una vez estas mujeres fueron educadas de otra manera, ya no hubo vuelta atrás, ¿cierto? O sea, ya se montaron en la embarcación a la europea y ya, ¿cierto? Obviamente llevaban consigo la información con la que nacieron y el territorio en el que estaban, pero ya eran otras, o sea, ya no pertenecían a, como a la cultura en la que nacieron. Entonces comencé a tomar esa puerta del no retorno, como esa idea de la puerta del no retorno, a investigar, pero también la puerta como tal. Muchachos, esto fue eureka. eh, o sea, esa puerta del no retorno y la profesora, yo creo que sabe, o sea, me dio una y mil ideas. Yo creo que puede hacer 3 horas con la puerta. Entonces era muy bonito porque yo siento que muchas de las ideas, como les digo, salieron, o sea, yo me sentaba, yo leía, yo me acuerdo, me sentaba y me ponía a mirar una puerta, pues la puerta, no sé, de mi casa, cualquier puerta de la habitación, y comenzar a sacar ideas. Entonces esto pasa, que tiene una puerta, una dentro y una afuera, tiene un medio, pues descargando imágenes y viendo imágenes de puertas, ¿cierto? Como cuál es la similitud. Acordate, y acordate que hablábamos mucho del umbral, de la importancia del umbral en una puerta, de ese medio. Entonces, sí, mirando la puerta y qué pasa en ese medio. Entonces, a partir de la puerta, es un antes y un después, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Entonces, no solamente encontré un antes y un después, una dentro y una afuera, una izquierdo, un derecho, una adelante y una atrás, sino qué pasa en ese medio, qué pasa en ese punto en el que uno toma la decisión de ir a un lado o ir al otro, de ir adelante, de ir atrás, de ir a la izquierda, de ir a la derecha. ¿Qué pasa? En ese punto liminal, que no es ni lo uno ni lo otro, ese es otro término. Otro concepto, sí. Ajá. Que no es ni lo uno ni lo otro, o que es ambos. Porque estar en una puerta, estar en la mitad, yo puedo hacer esto y estoy en ambos lados, o no estoy en ninguno, ¿cierto? También eso lo relacioné con mi vida, yo me identifico mucho con unas ideas, pero como que como que no compagino totalmente con las personas que son radicalmente esas ideas. También pienso estas ideas, pero como que no, o sea, como que siempre ando para allí, para allá, como que me identifico con las dos, pero no con ninguna completamente, ¿cierto? Kate, Yo misma estoy en ese punto medio, o sea, yo misma en mi vida en general, con mis ideas, con mi forma de pensar, estoy en ese medio. Entonces, pues sí, como todas las ideas que comenzaron a surgir a partir de esa puerta fueron infinitas. ahí hay una cosa muy interesante. Voy a acelerarte un poquito para que nos dé tiempo de abrir para preguntas más adelante y les puedas mostrar las experimentaciones de la puerta y que nos cuentes un poco de la grabación del video al final. Pero me pareció muy importante, por un lado, la conexión con ese concepto de lo liminal, que en la teoría de rituales ese momento liminal es el momento de la creación, de la transformación, ¿cierto? Y entonces como también esa idea de atravesar una puerta o atravesar ese ritual o ese umbral también implicaba, era una conexión con la idea
de cómo se piensa el tiempo. Entonces, cómo empezaste a conectarlo con ideas de tiempo, pero también a desbaratar la idea del tiempo lineal para poderte conectar con todos los momentos de Catalina y Malinche. Bueno, según, es que esto me conecta un montón me conecta varias cosas. Tomé el tiempo, pero también el ritmo. Entonces, cómo el cuerpo, entonces, cómo olvidamos en este momento histórico que el cuerpo tiene unos ritmos, ¿cierto? El cuerpo así como está compuesto por los elementos, y está compuesto de todo, de lo que está compuesto el planeta Tierra mismo, como tiene unos ciclos. Entonces, como ciclos, o sea, tan básicos como el día y la noche, me llevan a conectar también entonces estos dos lados, ¿cierto? O sea, como que todo, encontramos muchas cosas o casi todo dual, ¿cierto? Pero bueno, como lo comenzaba a ver no como algo bueno y malo, como entre esa dualidad, sino como simplemente un lado y el otro. Bueno, entonces me fui por los ciclos, por ejemplo, los ciclos mismos en el cuerpo. Estuve tomando la idea de los ritmos circadianos, de cómo se comporta nuestro cuerpo en el día y en la noche, los ciclos de la mujer, el ciclo menstrual de la mujer, que se cumple cada tanto, y el día y la noche, de los años, o sea, como que todo en el universo es a partir de ciclos, y hasta la historia misma, ¿cierto? Como tiene unos ciclos, entonces también de que todo se repite, de que todo se repite. Todo es así, todo es así. ¿Cierto? La historia se repite una y otra vez, quizás de manera, de maneras un poco diferentes, pero todo se repite. Entonces, la idea del tiempo salió también de ahí, de que el tiempo no es lineal. ¿De qué manera percibimos nosotros el tiempo? Como pueden ver, o sea, se convirtió en una investigación, por la idea del ser, o sea, como por desde dónde vengo. Yo no solamente vengo, por lo que les decía ahorita, como esas ganas de ir atrás, y es que yo no solamente vengo de hace 500 años de la colonización, sino que vengo de millones de años, millones y millones de años, ¿cierto? Y cómo vengo de la misma tierra o del espacio mismo. Entonces, cómo me conectaba con todo esto. De la idea del tiempo, que no es lineal, sino que el tiempo va en espiral, repitiendo de manera cíclica momentos, ¿cierto? Entonces ahí tomé, por ejemplo, la idea de la espiral. Yo por aquí tengo algunos, yo creo que se los voy a compartir. Esperen. Y me gustaría que les mostraras un poquito de las experimentaciones de la puerta. Ah, qué bien, sí, de tu bitácora. Ajá, pues estas son como unas imágenes que fueron tomando importancia. Por ejemplo, esta es la Malinche, de la Malinche en el medio entre Hernán Cortés y ese sería como Moctezuma, ¿cierto? Como la puerta también, ¿te acuerdas? Exactamente. Entonces ella como se convirtió en esa puerta, en ese punto medio entre ambas culturas. Por aquí, por ejemplo, en la idea de la espiral, bueno, esto fue como
imagen que hice para la puesta en escena cuando la obra iba a ser en teatro, pero pues por cuestiones de pandemia no se pudo, ¿cierto? Entonces, como se repite y se repite, entonces hay varias líneas porque todo continúa, no tiene fin, el tiempo no tiene fin, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miren que en este de la espiral también me llevaba a un centro liminal y a dos lados, ¿cierto? Pero entonces estos dos lados, por ejemplo, los tomaba como un lado, o sea, así siendo muy literal, indígena y uno español y un medio, que eso era lo que se había convertido pues estas dos mujeres y lo que somos en este momento. También tomé la del toroide, ¿cierto? Como que todo sale de mí, todo vuelve a entrar a mí, entonces vuelve y se repite este medio, esa puerta, ese punto del umbral, ¿cierto? Bueno, ¿cómo va? También esta imagen de la vesita Piscis. O sea, como que todo comenzó, todo lo que yo veía comenzó a tener dos lados y un umbral, ¿cierto? Es todo lo tomaba. Contanos un poco de las experimentaciones que hiciste con la poesía y con los sonidos, que eso también me pareció muy interesante, con la multiplicidad de voces. Bueno. Pero venga, primero que les debemos la experimentación de la puerta. Ok. Bueno, esa fue la primera que hice en una puerta. O sea, todo comenzó como de manera muy literal. Ahí no la estamos viendo porque estamos viendo tu PowerPoint. Mi PowerPoint. Tienes que dejar de compartir y volver a compartir, creo. Ya. Entonces, mientras ven, les va a hacer una invitación. Mientras ven esta imagen como que ven de un lado y del otro. ¿Cierto? Como esos Le dos puedes lados. dar, le puedes dar pantalla completa para que lo vean más grande. Ok. Ahí en la esquinita. Ahí ya. Eso. Yo creo que ya. O continúo. Bueno, entonces miren que incluso que sin pensarlo, ya después viendo el video, me di cuenta entonces de un lado con luz, como comenzando como a describir eso que veía y a darle un sentido, ¿cierto? Entonces un lado con luz, un lado con oscuridad, no dándole la idea de
bueno o malo, ¿cierto? Un lado con luz, un lado con oscuridad. ¿Desde qué manera dejo una parte de mi cuerpo siempre, siempre permanece en ese umbral? Me acuerdo que yo, por ejemplo, ahí te decía que yo sentía que estabas intentando caber en el umbral, pero tu cuerpo sobrepasaba el umbral, ¿cierto? Como que yo sentía que estabas intentando, pero era demasiado estrechito, entonces no cabías y había una sensación de incomodidad constante. Entonces, miren qué interesante aquí cómo uno coge un recurso que es una experimentación de movimiento y empieza a elaborar a partir de él. Entonces, una experimentación de movimiento lleva a otra y lleva a otra, ¿cierto? Entonces, también ese umbral, pensando ese umbral como puerta, pero como un centro, como un punto medio entre algo, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí la exploré bajo una mesa, ¿cierto? ¿Cómo permanezco en ese centro? Entonces, en la mesa pasó algo diferente, y es que Mira qué interesante. Kevin es dice que que él ve inconformidad con ambos extremos y una comodidad con ese umbral, según el tiempo de permanencia en estos tres espacios. ¿Qué ibas a decir? eh, sí, es lo que bueno, me quedé pensando en lo que dijo él, porque al fin y al cabo, si nosotros ya, pues, siento yo, si ya tengo de uno y otro lado, como que no, es como querer a la fuerza estar en uno, pero es que no, o sea, yo soy ambos, ¿cierto? De qué manera acepto, amo eh, ese centro y esa composición de dos, ¿cierto? O de muchos. O de muchos. Y entonces empezamos a Ujú. hablar de las multiplicidades, de las múltiples sujetos que nos componen. Entonces esa idea de que dentro de nosotros hay muchas personas, no somos algo único, un organismo único y congruente, sino que somos una multiplicidad interna. Tati te dice, excelente, la luz y la sombra, la inconformidad de no pertenecer, aparecer y desaparecer. Pon esta en grande para que la veamos más. Entonces, bueno, ya ahorita me dirán. En esta cambia un poquito la posición y la ubicación de ese umbral. Yo es que tengo varios, no sé si es este. Okay. Además Mm, que estaba pensando que esto lo hiciste no. en plena cuarentena, que es un espacio, fue un espacio de mucha introspección, ¿cierto? Y aquí estoy.
aquí, pero no sé si me van a decir algo. Aquí está, aquí encontré lo que escribí, pues les voy a leer rápidamente. Lo que escribí después de esta exploración. Entonces dice, exploración en con la mesa. Lo que está en el medio siempre es limitado. Yo, intermediaria, mestiza, ideológica, se limitan todas las posibilidades de movimiento. Existen puntos de fuga, extremidades que salen, viajan y vuelan fuera de la liminalidad, pero con mi centro, mi matriz, mi rojo, sigue adentro en el medio. Adentro se me impide levantar la cabeza, no veo el cielo. Son unos escasos 80 centímetros por 80 centímetros que encierran mi cuerpo en una inmensidad en el espacio, donde podría estar, pero solo mi mente puede viajar allí mientras mi cuerpo, solo por partes medianamente, se escapa. Adentro mi gran cuerpo se enreda a sí mismo, se agobia por momentos. Hay dos tipos de personas, quienes nacieron fuera y luego fueron metidos bajo la mesa, y quienes nacieron dentro y permanecen allí. Y quizás muchos más. Nacieron afuera y afuera permanece, en contra de la corriente. Nacieron adentro, pero se dieron cuenta de que afuera no tienen límites, donde su cuerpo y mente serán libres. Entonces yo siempre me hacía preguntas. ¿Qué pasa cuando todo lo que conoces está allí adentro, malo conocido o bueno por conocer? Cositas Bárbara te así. pregunta, sí, Bárbara te pregunta, en esta experimentación podrías decidir mover el umbral a otro espacio, decidir transportarlo liminal. Kevin te dice, yo siento ese espacio debajo de la mesa como un lugar muy honesto, donde a pesar de ser muy pequeño se encuentra una comodidad enorme, como cuando uno está solo en su lugar feliz, algo así como cuando uno deja de estar muy afuera para estar muy adentro. Julia te dice, un poco como el mito de la caverna. Entonces, miren, a mí me parece muy interesante cómo la exploración de escritura, la exploración de movimiento, los dibujos que hace con la búsqueda de imágenes, todo se va retroalimentando y no sabe, hasta este momento no sabemos para dónde iba, ¿cierto? Mariana dice, yo siento que en cierto momento ella se convierte en otra mesa debajo de la mesa. Mira qué Ajá. interesante. Sí, entonces son estas cosas que el observar luego, el leer, siempre solía como hacer preguntas. Como pueden, no sé si se dieron cuenta, en ambos videos estaba música de Atahualpa Yupanqui. Él es pues un cantante también de música Amerindia. amerindia. Él es argentino, ¿cierto? Y esta canción se llama Tierra que Camina. Y a partir de ahí también, entonces, coger esa tierra que camina. Entonces, también copiaba acerca de lo que pensaba y cómo me veía yo como una tierra que camina, ¿cierto? Como esa historia, ese pasado, eso que siempre, o sea, que está guardado en mí, que está guardado en cada uno de los cuerpos y que viaja. Y ahí yo creo que empiezan a entender por Más. qué se llama Yo soy un somos. Ese asunto de que se lee de adelante hacia atrás, que además hiciste coreografías, hiciste un intento de hacer coreografías palíndromas, ¿te acuerdas? Entonces, entonces ahí de cada taller, oye el proceso con Cate, precisamente ver parte, Lee duro. dice Casa Taller Artesas. Lo bello del proceso con Cate fue precisamente ver parte de unos caminos del pasado que influyen en este presente y de qué manera puedo, a partir de esas búsquedas, de esos lugares, historias, reconocerme en este ahora. Por ejemplo, hablando en términos de mestizaje. Ah, sí, Kelly. Ay, Es Kelly. que Kelly fue una de las Kelly es una de bailarinas las bailarinas del video. de Y sí, Kelly, ¿tú no tienes ahora. el video cuando Kelly hace la exploración del poema?
la experimentación con las letras del poema, los sonidos. Sí, sí. Cuéntanos un poco de Entonces, eso. ay, Es que es mucho. son muchas cosas. Em, Espera, ¿qué era lo que me dijiste antes, profe? Primero, estábamos hablando del palíndromo. Ah, bueno, Ya sabemos por qué hay multitudes, por qué nos contienen multitudes y por eso yo soy un somos. Pero yo soy un somos es un palíndromo. Entonces también, Kate, y eso de que el tiempo se experimenta de muchos sentidos, entonces Kate también empezó a experimentar con palíndromos haciendo frases coreográficas. Fue un poquito difícil, ¿cierto? Te dio duro. sí. Sí, entonces palíndromo, sí es que una palabra se lee de igual manera para adelante y para atrás. Como que todo se repite, lo mismo, todo es cíclico, entonces como en la espiral, ¿cierto? Entonces aquí les voy a mostrar algunos de los movimientos. Pues es como muy básico, pero estaba como explorando a partir de él. No Mientras para tú buscas, yo leo a Kelly. Dice, no paro de pensar en la posición de Malinche, a quién le debía, a qué lugar pertenecía, qué era lo correcto en su actuar, cuál era su umbral, dónde se debía mover y dónde querría moverse. Claro, Kelly. Y ahí hay una cosa muy tesa y es que uno está atravesando por un umbral, pero en el caso también de ella era el umbral, porque también ella dio a luz a estos hijos del colonizador, entonces también su cuerpo se vuelve ese umbral que da luz a estos hijos. O sea, mira que se empiezan a sobreponer un montón de capas de significación muy interesantes. claro, entonces se ponen a pensar, o sea, ya no era, ya era muy, o sea, era quizás muy indígena para estar con los españoles y muy española para estar con los indígenas, ¿cierto? Eh, entonces, como se crea este nuevo espacio, esta nueva ideología, porque también en su pensar y en su cuerpo llevaba ambas, ¿cierto? Biológicamente era una, pero, pero ya sus creencias y su forma de vestir era otra. Entonces, cómo dio vida, cómo gestó, cómo nació, cómo nació de ellas mmm, una nueva forma, ¿cierto? Un nuevo Entonces, lugar. un nuevo lugar, palíndromo del viento, después mi cara, pues, la cara del viento. Ay, qué pena. Era muy difícil. Entonces ahí creando, por ejemplo, la S, escribiendo el... Era, que diga la verdad que era para mostrar las uñas. Sí, porque Claro. además las estaba estrenando. Ahí estaba intentando escribir yo soy, como el palíndromo del yo soy, la O, la S. Pero entonces también salió algo y es que por más que uno intente pasar por los mismos caminos, siempre es una nueva forma, ¿cierto? O sea, una nueva forma de caminar, una nueva forma de transitar, aunque sea el mismo camino. Entonces a eso va de que, aunque el tiempo, aunque la historia sea de manera cíclica, siempre se da como en contextos diferentes, ¿cierto? Eh, pero al fin y al cabo su origen y su trasfondo sigue siendo el mismo. Kate, como tú dices que nos podemos quedar aquí mucho rato, pero nos va a coger la noche, tenemos 10 minutos, entonces tenemos tiempo para que nos muestres, que nos cuentes un poco de la experimentación vocal y de movimiento.
que trabajaste con Kelly y con, se me olvidó el nombre de, Esteban. con Estefa, y que nos cuentes cómo fue la experiencia grabando el video. Bueno, con ellas fue, bueno, para mí fue muy bonito, bueno, fue en un inicio complicado porque yo estuve viviendo 7 meses en Bogotá, entonces prácticamente el 90% de mis encuentros, bueno, fueron 2 bailarinas, o sea, éramos 3. Entonces también pues como esa triada representando un lado, el otro y el umbral, pero bueno, aquí rápidamente también como el número 3 representa como un soporte, como el soporte mínimo para que algo se sostenga, ¿cierto? Bueno, se hicieron los encuentros y los encuentros, bueno, la metodología para la exploración se hizo a través de los poemas y los discursos, entonces estas partecitas que saqué de los textos, ¿cierto? Cómo se hacía exploración de ellas, y lo otro fue a partir de algunos símbolos, por ejemplo, de la puerta como umbral, tomé por ejemplo lo de la espiral, entonces la espiral fue súper importante también llevada al movimiento, entonces a partir de eso se realizaron varios encuentros. Bueno, primero les di como rápidamente como un intensivo de la historia. Yo no sé si Kelly quiere por ahí decir cosas, para que entendiéramos también a qué nos estábamos enfrentando, porque yo venía desde hace un tiempo reconociéndolas y viéndolas y estudiándolas, pero entonces cómo se las mostraba a ellas, ¿cierto? Bueno, todo comenzó, bueno, fue al movimiento, entonces el movimiento en espiral, cómo nos reconocíamos, hicimos, por ejemplo, exploración a partir de la puerta, cómo manejaban un lado y el otro, entonces, ¿cierto? Cómo se reconocían en ese medio. Fue muy bonito porque uno pues una de las cosas es que ellas, yo siento que aportaban mucho como el análisis que hacían, pues como que se complementaba mucho. Lo que decíamos, lo que cada uno analizaba, cómo se iba conectando eso. Hicimos exploración sobre poemas. Estos eran poemas prehispánicos o de la colonia, eran de la colonia, ¿cierto? De la colonia, sí. Sí. Algunos sobre... La mesticidad, lo mestizo, el de Anzaldúa, Sí, no. sobre lo mestizo, incluso uno que aparece es que en el Chilambalán, que son como libros sagrados de la época, y Ahí habla mientras sobre el ven, momento. búscalo tranquila y yo voy haciendo aquí propaganda. Si ven ustedes la documentación, o sea, ella fue muy juiciosa en una documentación extensiva e intensiva de todo su proceso. Y yo creo que eso es una de las claves del éxito de este trabajo. Entonces, por ejemplo, hay una que se llama Descripción época de la ciudad sitiada. Entonces, como que incluso le di pasada a libros de la época, como el Chilambalan, que habla ¿cierto? La invasión sobre la, española. la cultura, no, es indígena. Allá. Eh, y hay algunos que describen momentos de la conquista. Entonces, eso se llama descripción época de la ciudad citada. Entonces dice rápidamente, en los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululan por las calles y plazas, y están las paredes manchadas de sesos. Rojas están las aguas, cual si las hubieran teñido, y si las bebíamos eran agua de salitre.
Golpeábamos los muros de adobe a nuestra ansiedad y nos quedaba por herencia una red de agujeros. En los escudos estuvo nuestro resguardo, pero los escudos no detienen la desolación. Bueno, tiene más, pero, pucha, también, o sea, yo le voy a decir, también cómo creaba, por ejemplo, para la exploración de de citas, de poemas, de escritos, de crónicas, cómo generaba un ambiente para que no fuera a leerlo y ya, sino cómo me transportaba a ese momento, de qué manera transportarme y sentir eso, ¿cierto? Cómo metía eso en mi cuerpo, en mi sentir y en mi mente. Eso fue también un trabajo muy chévere, muy interesante. Entonces sí, yo prendía mi velita, mi incienso, mi música, lo que necesitara, apagaba la luz, respiraba como una especie de ritual para llegar a eso. ¿Cierto? Bueno. ¿Tienes un videito de eso? Les voy a mostrar uno, el de Kelly, que me dices tú. Ah, sí. A ver. Bueno, ahí. A ver. Bueno, una cosa es que, por ejemplo, yo les daba como partes de poemas, de citas y demás, y teniendo la relación del tiempo, entonces jugar con el tiempo, jugar con los ritmos, con las voces, ¿cierto? Con el movimiento en espiral, con ya, como que todo eso estaba ya ahí implícito. Ay. El viaje. El viaje a través del funcionamiento interno, explosión, explosión de su cuerpo y sus ritmos. Es también un viaje hacia el exterior, por el pasaje urbano, pasado y presente, pasado, urbano, pasaje, el por exterior, el hacia viaje, también es ritmo, sus y cuerpo, su de interno, funcionamiento de a través, atraviesa el viaje, pasado, presente. Adragrao, hatsea y rumem, al ajulen salochte, morte, ayud, al suhimasiner, altertam, teleuvasiner, noreuf, adnenla nihiro eo, dobreuster, sol, odrao. Guardo los recuerdos que originalmente fueron de mis abuelas, madre o de mis amigos. La sabiduría es como el corazón. Aloja la memoria. Está guardada. Guardo los recuerdos que originalmente. La parte, por ejemplo, la parte en que se escucha como hablando otro idioma, era el mismo poema, pero leído de adelante hacia atrás,
como intentando leer un palíndromo. No es un palíndromo, pero sí se jugó con ese tiempo, con ese adelante, con ese atrás, con devolverse, con ir, ¿cierto? Y ahora, Kelly nos entonces ahora cuéntanos un poco. Kelly dice, nos permitías de construir esas bases. se jugó con todo, como tenemos este poema, tenemos esta, tenemos esto, cómo con eso comienzo a jugar con todo lo demás, ¿cierto? Fue muy bonito y voy a mostrar una imagen. Bueno, ya veníamos trabajando a partir de las espirales y un día hicimos una exploración con el agua como guardadora de la información, pero entonces esta agua, entonces aquí viene cómo el elemento agua está relacionado, por ejemplo, con el segundo chakra, y el segundo chakra ubicado en los genitales, y en este caso pues con el útero de la mujer. Entonces, o sea, para mí ese día yo salí como otra eureka. Fue muy bonito porque entonces, ¿qué pasó? Nosotras no solamente hacíamos exploraciones a partir del movimiento, sino que yo les decía, por ejemplo, hagamos una exploración sobre esto, pero si usted se quiere mover, si quiere dibujar, si quiere cantar, si quiere escribir, o sea, lo que sienta, porque todo eso sirve, todo eso al fin y al cabo, pues para el resultado final va. Entonces, por aquí, bueno, espera. Por ejemplo, esto, vuelvo aquí. Esta última imagen, esto fue muy bacano, por ejemplo, esta primera imagen que ven en este lado es de Kelly. Entonces, como que a partir, no recuerdo bien, esto fue, sí, como una dentro y una afuera, entonces se ve una dentro y una afuera, entonces, ¿qué pasa en ese cruce, la espiral? Ella hizo este dibujo, entonces está relacionado ahí el infinito, tiene la espiral. Entonces miren que estas líneas no tienen ni un principio ni un fin, ¿cierto? Entonces yo dije, podemos escribir, podemos dibujar. Por ejemplo, en este caso Kelly hizo estas palabras, yo también hice unas palabras. Esto lo hizo Estefa, el de la derecha. Es como el cuerpo en el centro, unas espirales, movimientos, ¿cierto? Como ondulatorios, llenos de colores. Y yo vine y cómo mezclé todo eso. Entonces, en este centro, ustedes ven esa espiral, por ejemplo, amarilla, era la unión de algo que habíamos hecho como la espiral de la vida, algo anterior. Entonces ahí coloqué el útero, ¿cierto? Lo mezclé en ese centro, no se ve, pero ahí está el dibujo de Kelly, ¿cierto? Está en esta, mírenlo acá, por aquí sale. O sea, mezclé todo. También hice los mismos líneas con colores de Estefa y el útero. Entonces, ¿qué pasa? Yo después caí en cuenta y es que el útero también tiene forma en espiral. Es como por las trompas de falopio se crea una espiral y en el centro está todo esto. Entonces, si ustedes ven, un lado está azul y el otro está rojo, y en este centro está mezclado todo. Eso lo hice porque anteriormente había hecho este dibujo, ¿cierto? Un lado azul y el otro rojo, también por esto, es como inspirada por esta imagen. Pero entonces en el centro no lo hice morado, sino que la imagen tiene como unas espirales, tiene, ¿cierto?
Ahí hay una cosa interesante y era lo que hablábamos de que en ese umbral no hay una, y cuando hablábamos de mestizaje, no es que es una mezcla homogénea, sino que está la multiplicidad, precisamente, Ujú. ¿cierto? Sí, como que logra verse quizás como de lo uno y de lo otro de una manera clara, aunque estén unidas, eh, ahí están de una manera muy pura, quizás ambas. Bueno, para mí esto fue hermoso. Como esta imagen. Y ahí dice Kelly que todo esto se conecta, todas estas posibles expresiones artísticas finalmente nos reafirmaban esas ideas o conceptos de espiral y de infinito y de interconexión. Y yo creo que ya en la filmada del video, cuando estaban haciendo esta improvisación, ya era una improvisación que tenía un trabajo tan profundo anterior que fluía muy bien. ¿Nos cuentas un poco cómo? Pues ya sabemos que la memoria y el trazo, dice Pastor, qué lindo. Ya sabemos pues al principio estábamos pensando en algo escénico con personas presenciales, pero la decisión pues del videodanza fue precisamente por la pandemia y cómo fue la transición entre este videodanza en estos últimos minuticos que nos quedan. Bueno, quería mostrarles otra cosa. Esta fue una de las primeras dibujitos que hice. Eh, los orificios cruzados y traspasados por la línea roja, ¿cierto? Este dibujo, eh, yo se lo mandé a unas amigas, incluso también se lo mandé a las dos bailarinas, pues a Kelly y a Estefa que estuvieron conmigo, y a otras personas. Les dije también, lo que quiera enviarme a partir de este dibujo, lo que quiera, movimiento, ¿qué? Haz una exploración, listo. No les dije nada, ni para qué era, ni nada. Solamente les envié este dibujito y necesito este favor. Resulta que una de las personas me mandó, hizo un texto a partir de esto. Me mandó un audio y decía algo, no recuerdo el orden, pero como que saborea, olfatea, visualiza, escucha, siente. Eso fue hace más de un año. Eso lo van a recordar cuando miren el video. Entonces también cómo hacen parte otras personas más allá de Kelly y Estefan, ¿cierto? Cómo hacen parte del video. Y yo no sabía para qué lo iba a utilizar. Posible, pues hay un montón de información que ya después, como esto me funciona para esto me funciona para esto. Y bueno, fue complicado pasar pasar a video porque yo tenía muchas ideas con la obra. Yo no quería que fuera una obra como tradicional de la gente sentada y viendo hacia el escenario. Yo quería que la gente fuera parte del escenario, fuera parte de la obra, porque lo que yo tenía para contar no era solamente mío, o sea, era parte de la historia de todos, por eso yo soy un somos. Bueno, yo soy un somos también viene de una palabra que se llama, bueno, una palabra del Ubuntu, que es una palabra sudafricana que, que significa yo soy porque nosotros somos. Yo creo que por ahí deben haber escuchado eso, entonces también va relacionado. Y bueno, yo quería que el público fuera parte de, ¿cómo es la palabra? Ubuntu. Ubuntu, U-B-U-N-T-U, Ubuntu, que es yo soy porque somos, que es parte pues del eslogan de Francia Márquez, la precandidata a la También, presidencia. sí, sí. Eh, entonces,
o sea, yo le decía a la profesora, y yo, profe, ¿cómo hacemos? O sea, que la gente entre, que cruce una puerta, que saboree, a qué le va a oler, o sea, también de qué manera despertar los sentidos. Y bueno, comenzamos a crear, incluso hablamos con un profe de teatro, de qué manera hacer la escenografía. Entonces la escenografía iba a ser en forma de espiral, el centro iba a ser como un laberinto entre ese caos, Con espejos quebrados, con acordate. espejos, o sea, eso iba a ser hermoso, muchachos. Y bueno, entonces, ¿cómo pasaba eso yo a un video? Y bueno, fue difícil, pero, pero también ha sido un trabajo interesante. De qué manera pues se juega con la palabra, con la imagen, cómo llevar, como eso que yo quería con los sentidos, como ya llevarlo es al audiovisual. ¿Qué más? Entonces, Vengan, yo les adelanto una cosa. Si quieren hablar y preguntarle algo a Kate, y ya están autorizadas y autorizados para que se quiten para que abran el micrófono. Pero por el otro lado, la idea es que la primera cátedra del próximo semestre, o sea, en noviembre, porque en este momento Kate está en el proceso de edición del video con Daniel Saldarriaga, que es el que hizo el trabajo, pues la acompañó en el trabajo de creación del video danza. Ellos están en el proceso, pues, de masterización y de proceso de la parte del sonido y bueno, todas estas cosas técnicas. Ella ya lo terminó de grabar hace que 20 días, hace 3 semanas fue que lo grabaron, ¿cierto? casi. Bueno, sí, pero ha sido un trabajo muy bien pensado y con mucha curia. Entonces la idea es que este encuentro era para que pensáramos un poco y conociéramos un poco este proceso de investigación, porque hablamos mucho y las personas que ya están pensando en su trabajo de grado, cómo hacer investigación-creación. Y pensamos que Kate ha hecho tiene uno de los ejemplos de un proceso de investigación muy juiciosa y como dice pues la profe Juli, que es un trabajo con enorme potencial, pues y escuchar, como les decía, esta sistematización y esta reflexión tan juiciosa de ya 3 años. Para que conocieran un poco esta idea de cómo se come, con qué se come un proceso de investigación-creación y cómo un proceso de creación y un proceso de investigación difieren y por qué. Creo que esto fue una buena forma de empezar a adentrarnos en este mundo. Y como les decía, pues la volvemos a invitar en las primeras semanas del siguiente semestre para que inaugure el video con nosotras y con nosotros. Invitamos a Daniel para que nos cuente un poco de la parte técnica y de todas estas decisiones que tuvieron que tener, porque obviamente, como les dice Kate, la escenografía era súper compleja y divertida, y entonces hubo que hacer un montón de decisiones técnicas y de priorizar otras cosas en el video que también fueron muy importantes. ¿Alguien tiene algún comentario para Kate o alguna pregunta? No sean tímidos. Alejandro dice que yo tengo una duda si te acercaste a lo que decían los indígenas calamaritios de Cartagena sobre Catalina. No, si me puedes compartir, maravilloso. Como les decíamos, cuando ella estaba haciendo la búsqueda de Catalina, había muy poco publicado sobre ella, y las crónicas donde se encontraba el nombre de ella eran muy pocas, sobre todo en esa parte del juicio a Hernán Cortés y este historiador del que ella les habló que publicó un libro. Si bien sobre la Malinche hay muchos libros, sobre Catalina hay muy pocos. Es interesante eso. Dudas, preguntas, comentarios. Profe Caro, que es la experta en la historia prehispánica.
No, creo que, hola Kate, pues también muchas gracias por compartirnos toda esta experiencia. Me gusta mucho pues ese recorrido que planteas con las mujeres, estas personalidades y la vuelta que les das también a ellas, ¿cierto? Como decías, pues había unas ideas quizás equivocadas alrededor que se tejieron sobre el mito ya de ellas. Y en la forma, pues ya esperaremos con muchas ansias el video, pero en esa forma cuántica en que estás tejiendo todo, pues ahí digamos que te acercas y exploraste ritualísticamente lo que podrían haber sido estas danzas ancestrales, ¿cierto? Que todo se conecta, que no es lineal, que es multidimensional, ¿cierto? Multisensorial. Entonces, sí, pues es una forma muy contemporánea de conectar pues nuestra historia más pasada y más olvidada, ¿cierto? Pues esperemos a la segunda etapa y conocer tu obra final. Qué rico. Julia Mazo te dice, Kate, felicitaciones, qué trabajo tan minucioso. Se nota esfuerzo e interés que te acompañaron y motivaron durante tus búsquedas. Así que para tu próxima obra, sé que ya tienes mucha gente que quiere bailar contigo. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y nada, cualquier duda, cualquier cosa, yo le voy a decir a Kate que o nos comparta un pedacito de sus textos o que nos comparta, que nos escoja alguna lectura que acompañe su trabajo para que ustedes puedan leer y les inspire para el trabajo de la cátedra. Geraldine te dice, gracias Kate, amo la filosofía Ubuntu y qué genial que lo tuvieras en cuenta. Muy bien, feliz tarde entonces, feliz almuerzo y Kate, muchísimas gracias otra vez por acompañarnos esta tarde. No, gracias a ustedes. Me vengo con ganas de preguntas, de conversar más. Pero, Sí. pero no, muchas gracias. Y bueno, yo creo que todo hay que hacerlo, o sea, si nos vamos a meter como en este camino, y bueno, para las que están próximos a su investigación, creación, pues que vayan a hacer investigación, creación. Siento que es muy importante conectar los intereses como más profundos y llevar la investigación siempre con nosotros a cada paso. No tierra que camina, sino investigación que camina. Sí. Sí, porque termina uno viendo como que todo sirve. Y esa fue otra, quizás una de las pequeñas dificultades, o sea, cómo comenzar no, es que esto no, porque yo veía que todo me funcionaba y que todo lo podía meter, ¿cierto? Pero bueno, ha sido un camino muy bonito. Sí, pero ese proceso de edición fue duro. Le agradezco a Ana porque me ayuda mucho. Gracias, Kate. Yo también pasé muy rico en el proceso. Bueno, feliz almuerzo. Ahí te están dando muchas gracias por compartir este trabajo con todo el mundo. Así que bueno, feliz día y nos vemos. Gracias. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chaito, que estén bien. Chao. Chao.